En el día de hoy vengo a ofreceros el archivo de Pokeban.cia. Sé que muchos con el cierre de la eShop en marzo no pudisteis descargarlo, así que os lo traigo en formato .cia. Este archivo fue generado por mí y alterado por mí, es decir, descargué la aplicación original, la desencripté y funciona al 100% hace meses. Así pues, la he sacado del cajón y aquí os lo traigo. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga del archivo pokeban.cia que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. A continuación introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador, ingresaremos a la carpeta CIAS y en su interior transferiremos el archivo pokeban.cia. Una vez realizado, simplemente tendremos que acudir al FBI para instalarlo. Una vez en la consola y habiendo introducido los archivos en la tarjeta SD, acudiremos al FBI. Aquí acudiremos al directorio tarjeta SD. Seleccionaremos CIAS y seleccionaremos pokeban.cia. Le daremos a instalar y esperaremos. Una vez finalice la instalación, simplemente acudiremos al Home y se nos notificará que un nuevo programa ha sido añadido. Así pues, es el Pokebanco y vamos a intentar abrirlo. Así pues, chicos, he de deciros que no tengo ni siquiera un cartucho de Pokémon, ni una partida de guardado, ni un Nintendo Network asociado y que la única cosa que también pide el programa, que es el Wi-Fi, sí lo tengo. Al menos eso sí lo tengo. No obstante, a vosotros sé que no os dará ningún problema, que cuando le deis al botón Start os dirá que tenéis archivos de guardado, se conectará al Wi-Fi y no os dará este error network. ¿De acuerdo? Ya podréis transferir Pokémon y ya podréis ser los mejores maestros Pokémon, tanto de Kanto, de Yoto, de Sinnoh, de Hoenn, de Teselia, de Paldea y de alguna región más que ahora mismo se me ha olvidado. Pero bueno, chicos, espero de verdad que os sea útil el archivo para aquellas personas que sobre todo no pudieron descargarlo a tiempo antes del cierre de la eShop. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico